Bien, estamos de vuelta con Rumbo Económico. Estamos ahora con el ingeniero Rafael Fernández Rubio. Rafael es ingeniero de minas y es presidente de Frasen Ingenieros Consultores. Rafael fue la cabeza del equipo de peritos que hizo el peritaje internacional al estudio de impacto ambiental del proyecto Conga. Y bueno, como este es un proyecto que debería seguir en marcha, vamos a conversar con Rafael en detalle sobre cuáles fueron los resultados de este peritaje y qué es lo que ellos recomendaron para el proyecto. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Económico. Muchas gracias. Rafael, cuéntanos, empecemos haciendo un poco de memoria. Exactamente qué es lo que se le consultó al grupo de peritos que tú coordinaste. Bueno, yo creo que en Perú es bien conocido, una vez que se realiza el estudio de impacto ambiental de este megaproyecto Conga, surgen una serie de discrepancias con él, con el proceso, con su sistema de aprobación y la presidencia del Consejo de Ministros tomó una decisión de crear una comisión internacional de expertos para poder dictaminar de una forma independiente, honesta y sin presiones ninguna sobre los aspectos técnicos hidrológicos de este proyecto. Hubo una preselección de un determinado número de posibles peritos. Teníamos que ser personas que no tuviéramos ninguna relación, como es normal y lógico, con la empresa minera, y se hizo esta selección final. En esta selección final los peritos designados fueron el profesor Luis López, doctor ingeniero de caminos, canales y puertos, un gran especialista de nivel internacional en los temas de hidrología de superficie. Fue el doctor José Martins Carvalho de la Universidad de Oporto, en Portugal, un gran especialista de muchos años de trabajo en los temas de hidrogeología, es decir, de aguas subterráneas, y fui también el tercer elegido en este equipo. Cuéntanos también un poco sobre tu experiencia para que la gente entienda quiénes hicieron el peritaje. Como soy el más viejo de la tribu, pues por eso a lo mejor se me asignó este papel de coordinar. Yo termino la carrera en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid en el año 1960, hace ya 64 años, en la prehistoria, y me he dedicado a trabajar por el mundo entero. He trabajado en temas siempre de agua y medio ambiente en minería, en 54 países. Este viaje de hoy a Perú es el número 17 y es el viaje número 457 a América. Wow. Entonces, si sumamos los que he hecho a todos los otros continentes del mundo, pues son centenares de misiones abordando estos temas. Y tal vez por esto y por la relación directa con todos los temas implicados en la hidrología del proyecto Conga, pues se me asignó el papel muy grato, porque el equipo trabajamos muy en coordinación, de conjuntar a los tres peritos que estábamos para hacer este dictamen. Claro, ahora fuera de cámaras tú me comentabas que ustedes tuvieron reuniones con, en fin, todos los actores sociales involucrados, pero no tuvieron contacto con la empresa. Bueno, fue una cosa que era decisión nuestra, evitar cualquier contaminación y también incluso aplicar lo que la mujer del César tiene también que ser, además de todo, decente. Si nosotros manteníamos cualquier tipo de reuniones o con la empresa minera, esto podría crear dificultades. Entonces, lo que sí hicimos, por ejemplo, con las empresas, numerosas empresas que hicieron el estudio de impacto ambiental, llamarlos a cada uno de ellos, tener conversaciones, pedirles documentación complementaria, aclarar aspectos, y también, por ejemplo, en la propia Cajamarca, pues tuvimos desde el gobernador o el obispo de Cajamarca hasta grupos empresariales, Cámara de Comercio, agricultores, ganaderos, y fue tremendamente fructífero, porque yo creo que vino muchas personas con muy buenas intenciones siempre. Ellos, cada uno tenemos nuestra verdad, ¿no? Pero realmente
a todo lo que teníamos dudas, ellos dieron sus opiniones, sus documentaciones y fue muy fructífero. Claro, ahora, como peritos, ¿cuál fue la consulta exacta que se les hizo? Era evaluar, dentro del estudio de impacto ambiental, el agua era el tema más conflictivo posiblemente. Entonces, evaluar qué pasaba con el agua. Y para ello nosotros... O sea, ¿qué impacto iba a tener el proyecto Conga en el suministro de agua de la zona? Y entonces lo que hicimos fue partir de aquellas miles y miles de páginas que eran los informes, metros y metros de estanterías. Nos llevó 3 meses y medio estudiándolo muy a conciencia, el poder también ver cuáles eran los datos de partida. Analizamos, hicimos muchos chequeos, como si fuese una auditoría de toda esa información de base, las lagunas que podía presentar o los temas que podían ser discutibles. Elaboramos por nuestra cuenta una serie de aspectos que los considerábamos fundamentales para que luego, cuando hiciéramos conclusiones, recomendaciones, pues tuviésemos realmente poderlo firmar con toda honestidad. ¿Y cuál era la preocupación? O sea, ¿por qué el proyecto se pensaba que potencialmente podría afectar a los recursos hídricos de la zona? Bueno, hay, vamos a decir, hay mitos y hay realidades. No todo lo que se dice o lo que incluso se sigue publicando sobre el tema es verdad. Por ejemplo, hay una cuestión que está en la propia legislación del Perú y que es el tema de las aguas en las cabeceras de cuenca, ¿no? En las que se dicen ciertas cosas pues que científicamente no son. Se llega a decir que algo así casi que el agua nace en las cabeceras y el agua nace donde hay precipitación, sea en la cabecera en cualquier sitio. Inclusive hay un error de concepto que es el siguiente: en las cabeceras de cuenca de los Andes llueve mucho menos, por ejemplo a 4.000, 4.500 metros, que lo que llueve a 2.000, 2.500, 3.000. Eso es lo que se llama el óptimo pluvial. Cualquiera que se sube a lo alto de las cumbres ve que las nubes están abajo, puede estar en Conga y tener un día soleado y cuando baja a Cajamarca le van a decir, ¿te ha llovido? No, no ha llovido. Entonces pasa esto, cae más agua en cotas a las cuales muchas veces las nubes quedan, esos mares de nubes que las montañas quedan. Entonces hay un error al pensar que son precisamente esas cumbres donde más agua cae. Y luego hay otra cuestión que también es muy fundamental. Las lagunas, que hay centenares, nosotros hicimos un reconocimiento vía satélite de todas las lagunas y hay centenares. El proyecto afecta a 5 lagunas, ¿no? Pero hay centenares y centenares en su entorno, incluso mayores que ella. Una laguna no regula. Es decir, es como si yo construyera un embalse para que el agua estuviera siempre hasta arriba. Cuando cae una gota de agua, la va a descargar. Entonces no crean una regulación, con lo cual en zonas como esta que tenemos a lo largo del año, tenemos una temporada de lluvia y una temporada seca. La temporada seca, el agricultor, el ganadero no tiene agua, porque todas esas quebradas, esos ríos de alta montaña, a partir de esas lagunas, prácticamente en un periodo cortísimo, tienen una época de sequía muy fuerte. Es impresionante ver, cuando uno estudia la evolución de esos caudales en los ríos, que teniendo agua lo que no tienen es regulación ninguna. De acuerdo. Rafael, vamos a ir a una pausa y seguimos conversando sobre este tema. Bien, vamos a un comercial y regresamos con Rumbo Económico. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr. Bien, estamos de vuelta con Rafael Fernández Rubio. Rafael es uno de los peritos, fue de hecho el coordinador del grupo de peritos que hizo el peritaje internacional sobre el estudio de impacto ambiental del proyecto Conga. Estamos hablando con él sobre cuáles fueron los detalles de este peritaje y los detalles de sus conclusiones. Rafael, tú nos estabas contando que cuáles eran los riesgos reales que podría haber supuesto el proyecto Conga para los recursos hídricos de esta zona. ¿El proyecto cómo podía afectar estos recursos? El proyecto iba
a secar lagunas, iba a descargar en lagunas, ¿qué es lo que hacía? Bueno, de las 5 lagunas que quedarían afectadas, hay 2 que tienen que desaparecer, porque bajo ellas está el yacimiento, es decir, está el mineral que va a ser extraído. El perol es el más célebre de estas lagunas, o la más de la que más se habla. Esas 2 desaparecen. ¿Y las otras 3? Y las otras 3 hay 2 de ellas que en principio en el proyecto están designadas para que los estériles de esas minas sean colocados allí. Nosotros en el proyecto proponemos que no, que se coloquen. Hay otras, discutimos 3 otras posibles opciones y probablemente hay más, dijéramos, para no ocupar esas 2, no por el valor que tengan, sino tal vez porque hay una percepción social muy fuerte de lo que puede ser esa ocupación. Digamos, técnicamente no había problema que se descargue en esas lagunas, pero ustedes dijeron, por un tema de percepción, es mejor explorar otras si hay otras opciones, posibilidades. Puede que su costo sea algo mayor, no vamos a decir que no lo sea, pero no pensamos tampoco que ese costo sea el que haga viable o inviable el proyecto. De acuerdo. Entonces, y hay la quinta, dicho, que es la laguna de Chailhuagón, que es una que queda afectada, pero de entrada positivamente. Nosotros recomendamos en el proyecto, y ya se ha hecho, que era recrecerla. Una laguna no regula para nada. Cuando no llueve no da agua ninguna. Entonces era crear sobre ella misma una presa, una cerrada, que se ha hecho incluso con capacidad superior a la que nosotros habíamos recomendado, y que este es uno de esos famosos reservorios de los que se habla. Estos reservorios, eso sí permite regular. ¿Cómo permite regular? Pues que cuando llegue el primer mes seco, pues se pueda ir desembalsando y a través de una red de acequias se pueda abastecer. De acuerdo. Yo voy a presentar este tema en lo que se llama los Jueves Mineros del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Este jueves voy a hablar sobre el tema, precisamente del proyecto Conga. Recibí la autorización del Ministerio de Minas y Energía. Es la primera vez que estás hablando de esto, ¿cierto? Porque antes no tenías autorización. Porque teníamos un acuerdo de confidencialidad y fue precisamente el ministro Jorge Merino, cuando todavía estaba de ministro, hace 2 meses o 3 meses, cuando autorizó para ello. Y mañana yo tengo la conferencia inaugural del Congreso Internacional de Tecnologías Mineras, tecnología en minería, en la Pontificia Universidad Católica de Perú, y ahí también voy a disertar sobre esto. De acuerdo. Y entonces, para que todos lo tengamos claro, ¿cuál era el efecto de secar estas 2 lagunas que tenían que desaparecer para extraer los minerales? Si nosotros con el agua de esas lagunas quisiéramos abastecer, como siempre se está diciendo, a Cajamarca, a Celendín y a, no recuerdo, a otra población, tendríamos agua para 19 días. No da para más. Es decir, porque son lagunas pequeñas, aunque aparentemente tenga un espejo un poquito mayor. O sea, es falso, como se vino diciendo, que esas lagunas abastecieran a Cajamarca, realmente no eran... No. Inclusive, por ejemplo, la zona del proyecto, lo que es la huella del proyecto, afecta a 5 cuencas, subcuencas hidrográficas. La afección a la que desemboca hacia Cajamarca, en la época seca, que es cuando la afección es más fuerte, no llega ni al 3%. O sea, la cantidad de agua, si no se hiciera nada, y se tomara ese agua arriba para el proyecto sin hacer ningún reservorio, se afectaría a Cajamarca en esa época seca en un 3%. En la época húmeda en muchísimo menos, como es lógico. Entonces, ¿qué posibilidad tiene? Que mediante esas lagunas, ese 3% se puede perfectamente regular. Es decir, o sea, el 3% de disponibilidad de agua. Claro, te refieres, si se hiciera el proyecto sin hacer reservorio, Cajamarca quedaría afectada en la época seca, un 3% de su agua. Con esta regulación, que lo que se hace es almacenar agua cuando sobra, en la época de lluvias, porque no hay otros embalses en la zona, lo que se tiene una disponibilidad, no para dar el 3, sino para darle el 15. Todo eso lo hemos estudiado. ¿Cuál es el porcentaje adicional que
tendría Cajamarca Yo en no épocas... quisiera, tengo la cifra, pero no la tengo en la cabeza. Ya. Con una cifra que no quiero que se tome con rigor, Claro. pues si estamos hablando de un 3, a lo mejor lo que le va a compensar, y la cifra de no manera quiero, muy gruesa, a lo mejor muy gruesa, un muy gruesa. 15, un 19% Ya. en esa época Ya, seca. ok. ¿Por qué? Porque almacenamos, hablo Claro. como si fuera padre de la criatura, no Ajá. lo soy. Pero digo, se almacena agua cuando hay excedente y se dispone, por tanto, de ese agua almacenada para abastecer Ajá. a una demanda. Entonces, a ver, primer tema bien importante, el proyecto, ¿no?, con la construcción de los reservorios dejaría Cajamarca con más agua en época seca que la que tiene Sí. hoy en día. Por eso recomendamos que sea la ANA, la Agencia Nacional del Agua, quien se responsabilice de esa gestión. De acuerdo. La forma administrativa nosotros no entramos porque son temas más jurídicos, Ajá. más legales, pero lógicamente un organismo sea el que debe llevar el control de De esto. acuerdo. Y en cuanto a contaminación de agua, porque es Sí. otro tema del cual se habló mucho, ¿no? Se decía que, bueno, se iban a contaminar las fuentes, ¿no? ¿Qué Ya. es lo que ustedes encontraron? Yo llegué a encontrarme con que en Belén de Pará, donde desemboca el Amazonas, estaban asustados de este proyecto. Es decir, Increíble. bueno, es como si en el océano se echara una gota de agua. Ya. Hay una cuestión que es la siguiente. Se ha hablado mucho que si el mercurio, que si los cianuros, el proceso tal como está proyectado no tiene ese problema. Ese problema, por ejemplo, lo hay muchísimo en los mineros ilegales o la minería que utiliza sin control estos productos. Aquí no lo hay. ¿Y por qué no tiene ese problema? Porque hay hoy tecnologías que permiten perfectamente obtener el cobre y el oro, que son Ajá. los productos de esta mina, sin tener que llegar a esas. Antes se hacía con la utilización de mercurio, la amalgamación, o con la utilización del cianuro también para disolver. Ahora ya no se usa mercurio y cianuro. Se usa, pero en circuito ya los cerrado. procedimientos que hay en muchísimas minas del mundo, las minas modernas, ya van en unos procesos que no tienen esos temas. Y hay también una cosa que inclusive muchas de las aguas, por ejemplo, cuando nosotros tenemos estos sectores aquí, hay muchas aguas naturales que no son útiles para beber, porque tienen sus características químicas o Claro. físicas, no las hacen potables, ¿no? Ajá. Entonces, este agua, problemas también de tipo bacteriológico, porque hay una cierta cabaña ganadera, hay colis, hay escherichia, Claro. hay una serie de productos, de bacterias que inhabilitan a esas aguas para que Claro. sean de consumo. Y esas aguas que serían potencialmente afectadas por el proyecto, ¿tenían estas características? O sea, no eran No aptas todas, para- pero hay una serie de análisis, de los análisis que se han hecho, de los que nosotros incluso trajimos equipo Sí. para poder hacer determinaciones in situ, y entonces sí que nos encontramos con que había una serie de ellas que ni no si- tenían carácter. Claro, o sea, algunas fuentes de agua que podrían haber sido afectadas por el proyecto ni siquiera eran aptas para consumo humano. Rafael, te lo agradezco muchísimo, ha sido muy interesante y este es un tema pues sumamente importante para Perú y es muy importante que se sepan estas cosas y nada, ojalá que mucha gente los vaya a ver ahora en la conferencia que vas a dictar. Muchas gracias por venir Muchas al Rumbo gracias. Económico. Bien, nos vamos a una pausa y regresamos con el programa. Scotiabank descubre